¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a cierre de ciclo en la asignatura Interculturalidad junto a los estudiantes Margarita Pangolo, Dominica Plúa, Durán, Rafael y Bárbara Guamán. Son los tres estudiantes que durante este ciclo han trabajado un reportaje muy especial y eso hace referencia al tema netamente de los intercambios estudiantiles, ¿no? Entonces, antes de eso, recordarles, y ustedes tienen claro cuál es el procedimiento, ¿no? En este tema, el trabajo de la interculturalidad ha sido tratada desde un principio en el cambio o intercambio de diferentes culturas. Pero ¿qué decíamos en este caso? Que era lo importante era fomentar el respeto y la comprensión entre cada una de estas. Más adelante ellas nos van ustedes a contar cuál fue el procedimiento, cuál fue la anécdota más importante y sobre todo recordar que tuvieron que cumplir 4 etapas, ¿no es cierto? Entonces vamos a dialogar rapidísimo con cada uno de ellos y nos van a ir contando el desarrollo de cada una de las actividades. Margarita, la primera etapa comprendía la investigación y eso lo realizaron en una semana. ¿Cómo ocurrió el tema? Bueno, entre todos nosotros estábamos viendo un tema de cuál podría ser y dentro de clase surgió el tema de los estudiantes que vienen de intercambio, o sea, ya que vienen o salen. Entonces, entre todos el grupo nos conversamos y dijimos, bueno, ¿y qué tal si hacemos esto? Es algo interesante ya que, o sea, es como una oportunidad que te brinda la universidad de poder salir y también que ellos vengan acá y conocernos y nosotros tal vez si es que hubiéramos tenido la oportunidad o tal vez si algunos de nosotros nos hubiéramos animado, tal vez poder salir. Entonces, entre todos ya decidimos el tema, entonces nos pusimos a hacer la investigación tanto de la universidad, aunque al inicio quisimos expandirlo bastante, pero después era como que medio complicado por los tiempos, entonces decidimos hacerlo como que un poco más segmentado aquí a la universidad, porque también dentro de la investigación vimos que había otras universidades que también daban esta oportunidad a los estudiantes. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces, como decíamos, a veces pensamos que la interculturalidad es solamente el tema del folclore, de las fiestas populares, etcétera. Pero se remite a mucho más allá. Terminada fase 1, Bárbara, fase 2, inmersión y entrevistas. ¿Cómo realizaron en esta parte? Porque aquí viene ya seleccionado el tema, viene la parte en donde ustedes ya tuvieron un contacto con la comunidad universitaria y tuvieron que buscar a esta persona a quien iban a realizar la entrevista. Claro, de hecho creo que esta fue una de las partes en las que, bueno, surgió la primera dificultad, que fue contactar con los estudiantes que pues son parte del programa de Cuenca Global aquí en la universidad. Esto, pues claro, comenzamos contactando a la representante pues de este programa y ella nos supo comentar pues sí, toda la información necesaria para pues conocer de qué trata y qué implica este programa. Sin embargo, lo que nos pudo decir fue que ella no puede darnos los nombres, no puede pues decirnos cuáles son las personas que vienen del extranjero, porque un tema de protección de pues la identidad más bien. Entonces de aquí en adelante fue un poco más movernos directamente con los estudiantes, más para pues poder tener este contacto directo con cada uno de ellos, más bien dicho. Lo difícil a veces es llegar, ¿no es cierto?, a estructurar preguntas que reflejen este enfoque de interculturalidad y dejar de lado todo lo que son estereotipos y muchas veces generalizaciones, ¿no? Los españoles, los colombianos. Entonces, en ese sentido, ya una vez con toda la información, Doménica, ¿qué pasó luego, no? Una vez que ya tuvieron ustedes toda la información recopilada, información primaria, secundaria, perdón, conversaron con los estudiantes. ¿Cómo procedieron ya a la creación del contenido? Porque hoy se genera contenido en todas las plataformas, en todos los lugares. ¿Y cómo se dio este proceso de generación ya del contenido? Bueno, primero con todos nosotros, con Rafa, Bárbara, Margarita y mi persona, revisamos cada una de las entrevistas y nos dimos cuenta que existían demasiados cambios interculturales que nos parecieran segmentos claves para poder enfocar en nuestro contenido de nuestro reportaje. Por ejemplo, teníamos varios estudiantes que nos dieron la apertura para conocer cada uno de estos cambios que habían hecho. Hemos tenido la suerte, como dijo Bárbara, tuvimos la suerte de contactar con varios estudiantes, de las cuales conocimos varias culturas de estudiantes que están en España,
que se han ido a República Checa, otras personas que se fueron a Canadá, una chica de Francia, una francesa, tuvimos la oportunidad de realizarle la entrevista. Entonces, de acuerdo a cómo fuimos revisando cada una de esas entrevistas, nos dimos cuenta que existía demasiada información valiosa para dar a conocer a cada uno de las personas que van a ver ahora el reportaje. Es un reportaje súper entretenido, con información súper valiosa, exquisita, donde podemos ver distintos cambios culturales, ya sea de nuestro país, cómo estas personas se han acogido a las culturas de nuestro país, y también cómo nosotros o como ecuatorianos, chicas ecuatorianas y estudiantes ecuatorianos se han ido a otros países y se han acogido a esas culturas. Y es un vivir, ¿no? Porque justamente no solamente pasamos por ese tema con personas, con estudiantes que vienen de otros países, sino incluso quienes vienen de otras provincias, ¿no? Los foráneos que les llaman acá en la Universidad de Cuenca. Sí. Dicho esto, Rafael, finalmente, ¿cuál sería la reflexión de la presentación ya de este reportaje elaborado? ¿Qué es lo que se aprendió? ¿Qué anécdotas les deja el haber construido ya este tema de una estructura, de un reportaje que va mucho más allá? Y sobre todo, ¿es posible o no es posible hacer este tipo de periodismo? Bien, o sea, primero, con respecto al tema de la interculturalidad, pues las entrevistas que hemos hecho con varios estudiantes, tanto que han venido de intercambio y personas que se han ido, nos hemos quitado, por así decirlo, un poco los estereotipos que pues están como asentados de cada país, de cada persona, de su cultura y demás. Y en cuanto al reportaje, es un reportaje, como ya lo dijo bien Doménica, bastante entretenido, pero no pierde ese carácter informativo. Se tratan varios temas, por ejemplo, personas que han venido pues acá al país, las dificultades que atravesaron, cuáles son los principales choques culturales, ya sea en la gastronomía, en la comida, y como decía, no se pierde ese toque informativo, ya que también se proporciona un poco de información de lo que es este proyecto de Cuenca Global, y para que más personas también, si están interesadas, puedan acceder a él. Perfecto, no nos alarguemos más. Vamos ya a ver el reportaje. ¿Y quién quiere hacer la presentación? Margarita, ya que durante toda esta semana estuvo Margarita robando micrófono en el tema de los... Entonces, Margarita, con una pregunta final, y si alguien le quiere agregar algo más para que presentes tú mismo el reportaje que realizaron ustedes, ¿cómo crees tú que contribuyen los intercambios estudiantiles a la comprensión de la interculturalidad? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los estudiantes en este proceso? Claro, Aníbal. Bueno, yo creía que en lo personal a ellos o sea, y también a nosotros, porque tuvimos la cercanía de conversar con ellos, y también llevaría uno de estos con Alberto, que él me decía que es algo muy bueno, ya que no tenía pensado venir aquí a Ecuador, sus planes eran otros, y en lo personal decía que era algo interesante porque él conocía, y también, o sea, más en el dialecto. Él decía que le daba más curiosidad de saber, o sea, qué es lo que nosotros decimos en algunas palabras. Entonces él decía, ¿qué es lo que dices? O ¿qué es lo que me estás tratando de decir? Entonces, en lo personal, yo creo que ellos llevan muchas experiencias muy buenas, muy gratas, y también hacen amigos y también colegas a futuro, ya que esto les abre puertas a nuevos proyectos que también tienen que trabajar o que trabajan. Entonces, en lo personal, con lo que ellos voy a conversar, y también con la chica francesa, ella en la entrevista nos contó que prácticamente nos dimos cuenta que conoce Ecuador más que nosotros mismos. Ella había recorrido bastante, y ahora sí, o sea, chévere que hayas podido viajar, que te des la oportunidad de conocer Ecuador, ya que nosotros como ecuatorianos a veces no recorremos, no nos damos la oportunidad de salir y conocer. Entonces ella decía, no, yo me fui acá, y ahora sí. O sea, y ni yo que soy de aquí me había ido. Entonces ella decía, me llevo muy buenos recuerdos, porque igual también decía que los ecuatorianos como tal somos muy acogedores. Entonces sí hacía falta su casa, su entorno, su familia, sus amigos, pero decía que con la calidez que nosotros recibimos y tratamos, o sea, era como un hogar. Y que eso ya era como algo muy grato para ella, porque no se sentía sola, se sentía como que acogida. Obviamente extrañaba su país, pero la acogida era muy buena. Y también un desafío, no sé, tal vez el de llegar, porque muchos nos decían, nosotros llegábamos y no conocíamos a nadie, no teníamos contacto con nadie. Aquí en la universidad muchos también nos comentaban que no había como que esa apertura de alguna persona encargada de decir, oye, mira, esta es la biblioteca, puedes acceder a esto,
o conocer bastantes lugares aquí de la universidad. Entonces ellos decían que en esa parte se les dificultaba, ya que era un campus grande al que ellos venían y no tenían como que la información necesaria para saber cómo acceder a ciertos servicios. Y tal vez también decir, mira, aquí es tu aula, acá es tu campus, ese es el director, puedes conversar con ellos. Entonces, principalmente yo digo que es algo gratificante lo que nos llevamos nosotros como experiencia, ya que también llegamos a, como dijo Rafael, quitar estereotipos, que tal vez, como por ejemplo en la entrevista de Alberto, decíamos, los mexicanos comen muy picante, y él decía, no todos los mexicanos, y era algo estereotipado que nosotros decíamos eso, pero la idea de nosotros es, si vas a México, es picante, ¿cómo soportas el picante? Y él decía, no. Entonces es como que también se va quitando eso. Claro, es como decir acá, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes aguantan el frío? Claro. Claro, algo que me gustaría contar y creo que es el objetivo principal de nuestro reportaje, y bueno, ya para pasar, es que es motivar a los estudiantes, motivar más que nada porque pensamos que solo nosotros de hacer estas entrevistas con, bueno, estos estudiantes de otros lugares ya nos abrió un poco la mente, nos cambió la perspectiva y nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué sería si nosotros mismos vamos a vivirlo en otro lugar, en otro país? Esto es más que nada para motivar a los estudiantes a que salgan de su zona de confort, a que se atrevan a conocer otras culturas, hay que saber que lo que nosotros vivimos ahora no es lo único que existe. Entonces, pues nada, esto, y creo que ya vamos a continuar con el reportaje, esperamos que les guste mucho y eso es todo. Doménica. Muchas gracias. Ya, y otro comentario para acotar también nuestro reportaje también brinda que abre las puertas y las mentes para todos los estudiantes que hagan uso de las varias oportunidades que ofrece la universidad. Por ejemplo, yo desde lo personal, a veces por miedo también quería realizar este intercambio, a veces por miedo no fui y realicé este intercambio. Entonces, para todos los chicos que nos están escuchando y nos están viendo, tómense la oportunidad de ir a averiguar, ir a ver cada una de las oportunidades que nos da la universidad. Existen varias fechas que se abren convocatorias a República Checa, a Colombia, a Argentina, a México, a Italia, a distintos lugares para poder ir a estudiar y pasar un semestre en otro país y otras culturas. Entonces creo que cada uno de nosotros deberíamos darnos la oportunidad y no esperar hasta el último a darnos cuenta. Entonces eso sería todo y ya vamos con el reporte. Gracias entonces a Margarita, Doménica, Bárbara y a Rafael, los realizadores del reportaje que vamos a ver a continuación. Conexiones globales. La interculturalidad se ha convertido en un pilar fundamental de la formación académica contemporánea y promueve un entendimiento profundo y respetuoso de las diversas culturas que coexisten en el mundo. En este contexto, el Programa de Movilidad Internacional, Cuenca Global, surge como una iniciativa crucial para fortalecer la interculturalidad y la internacionalización de la educación superior. Este programa tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país, facilitando el intercambio de conocimientos, experiencias y culturas entre estudiantes y académicos de la Universidad de Cuenca y sus contrapartes en el extranjero. El objetivo de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional es el intercambio académico y además de eso el intercambio cultural, de manera que los estudiantes no solamente van a otro país o vienen de otro país para aprender en la parte académica para asistir a una asignatura, a una facultad y para enriquecerse de los aprendizajes académicos, sino también de la parte cultural para conocer como la cultura de nuestro país, para conocer las personas, para conocer cómo funciona el Ecuador. A través de la promoción de la movilidad internacional, Cuenca Global enriquece la experiencia académica de sus participantes, desarrollando habilidades interculturales que les permiten interactuar en un mundo cada vez más globalizado. El impacto, yo creería que es el que cuando viene un estudiante extranjero, comparte aquí la parte académica, la parte vivencial ya de los estudiantes acá, es un incentivo para que los estudiantes nuestros también se motiven y se incentiven a hacer una movilidad. Comprender las perspectivas
perspectivas y experiencias de los alumnos de intercambio es fundamental para poder evaluar el impacto real de los programas de movilidad y promover una educación verdaderamente intercultural. Precisamente eligió venir aquí porque no sabía mucho de la cultura ecuatoriana y para descubrir más. En el tema cultural diría que fue un poco complicado al inicio, especialmente en República Checa. No dominaba el idioma, únicamente fui aprendiendo inglés, que en realidad fue una gran ayuda, pero es un entorno totalmente distinto, desde la forma en la que se toma el transporte público hasta hacer las compras, incluso en la universidad. Para la universitaria es muy común ver personas de intercambio. Es muy común que entren y salgan personas, estudiantes, entonces es fácil la interacción. La valoración de estos programas ofrece una visión enriquecedora sobre cómo los estudiantes se adaptan a nuevas culturas, enfrentan desafíos y aprovechan las oportunidades académicas y personales en contextos internacionales. Creo que lo que fue el más difícil allí fue más al nivel de las compras, etcétera. Acordarse del vocabulario, las verduras, etcétera. Eso creo que fue más complicado, pero en general si no fue tan complicado. Yo creo que lo primero a lo que tuve que adaptarme fue a las horas de comida. O sea, y eso lo aprendí hasta que yo creo que hasta que conseguí un lugar donde rentar. Y ya entrando en la universidad también, o sea, con los compañeros, entrando en convivencia, ahí fue cuando empecé a acostumbrarme y a entender y a conocer como que las dinámicas diarias que hay en Cuenca. Bueno, no sé si todo Ecuador, pero al menos en Cuenca. En comparación con Francia es muy cimiento de toda parte, etcétera, no hay vegetalización. Yo que creo que es lo que me marcó el más de ver tantas plantas dentro de una universidad. El tamaño también, que es muy grande. Y sí, creo que eso es lo que la estética. Me gusta la comida que he probado. Creo que hay cosas que he probado que me han gustado más que otras. Pero la cuestión es que a mí me falta, como estoy tan acostumbrado a las tortillas, a mí me falta muchísimo eso pero es una cuestión meramente personal y de donde soy. O sea, creo que eso no ha sido limitante para disfrutar la comida de aquí. Estas oportunidades permiten a las universidades crear entornos más inclusivos y preparar a sus estudiantes para interactuar de manera más efectiva y respetuosa en una diversidad de contextos culturales. Entonces, digamos, como que esa parte cultural, comunitario, valga la redundancia, como que lo tengo muy presente, así como que me pongo siempre ese filtro, ¿no? Para interactuar. Entonces siempre como desde el respeto, de la tolerancia y también desde el quedar maravillado por, o sea, tener esa capacidad de asombro, ¿no? Por conocer y por interactuar con otras personas. La llegada de estudiantes extranjeros a la Universidad de Cuenca también enriquece el ambiente cultural y educativo del campo. También me preguntan mucho de la comida. Me preguntan así como, oye, ¿y esto qué es? Oye, ¿y esto qué es? No, y muchos de los tacos, por ejemplo, también dicen como, oye, esto es un taco. Sí, pero más o menos, o sea, los tacos como los son en México son así y así, así, ¿no? Por ejemplo, a ver, el sistema en general, más aquí de mi país, pero todo, hay las normas están fijadas que es aplicadas por la europea, y es un país muy como, es un continente que es muy tipo sobre la seguridad, pero demasiado, tiene un principio de ciudad aséptica. Así que, por ejemplo, eso sería imposible el evento de la vaca loca, etcétera, en Francia, que, por ejemplo, va a decir, ay, pero es tan peligroso, y los fuegos artificiales, te puedes quemar, puedes tener hueco, hay que mesurar una distancia de seguridad, etcétera. Estos alumnos aportan diversas perspectivas, fomentan el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo. Su presencia crea un entorno inclusivo y dinámico. Además, este intercambio cultural destaca el compromiso de la Universidad de Cuenca con la internacionalización y la excelencia educativa. El programa de movilidad internacional Cuenca Global se revela como una iniciativa transformadora en la educación superior. A través de la creación de oportunidades para el intercambio académico y cultural, el programa enriquece la formación de estudiantes y académicos, dotándolos de habilidades y competencias necesarias para desenvolverse en un mundo interconectado y diverso. No tengan miedo de intentarlo porque es un proceso muy satisfactorio
que les deja muchísimo aprendizaje, muchísima enseñanza y un gran futuro por delante? Creo que primero es de no ponerse, si están en un contexto de estudiar, etcétera, de no tomar el sitio del estudiante extranjero, de ponerse al lado y de huir rápido de clase, etcétera, y de tomar el tiempo de hablar y de no tener vergüenza, creo. Que este viaje por el programa inspire a otros a conocer, respetar e incluir. Y recuerda, en la riqueza de nuestras diferencias se encuentra la esencia de la humanidad. Muy interesante entonces lo que acabamos de revisar, el primero de los reportajes, y vamos a continuar con esta serie, cierre de ciclo, fin de actividad académica, y como una especie de evaluación de qué es lo que ha sido y qué es lo que se ha logrado recopilar sobre el tema de la interculturalidad. Y si bien en el reportaje anterior revisábamos y escuchábamos, por ejemplo, hablaba algo sobre la comida mexicana, Kevin Machuca, estudiante de octavo ciclo de interculturalidad, se enfocó justamente en revisar esa interacción y convivencia entre dos culturas, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sobrevivido o cómo más bien se ha ido incrustando, se ha ido metiendo, hablemos así, en la ciudad de Cuenca, la comida mexicana? Comida mexicana, comida ecuatoriana, ¿cómo ocurre esta fusión, Kevin? Buenos días, hablemos sobre tu reportaje. Buenos días, Aníbal. Y bueno, sí hay esta brecha y sobre todo esta fusión de culturas cuando se trata de, por ejemplo, usted supongo que conoce Tacanijo, diferentes locales de comida mexicana. Tenemos nosotros como esa idea de que así mismo es la comida mexicana, la comida tradicional que tienen ellos. Pero uno de los objetivos y lo que se hizo en este reportaje fue ver desde diferentes perspectivas y sobre todo diferentes culturas de gente de otros países, ya sea Argentina, Colombia, México, cómo ellos ven a la comida mexicana y sobre todo las personas de México, cómo ven ellos la representación que hay en otros países. Eso es. Ahora, Kevin, mira, en el contexto de la gastronomía, ¿cómo cala la interculturalidad? Digamos que ahí se podría ir manifestando como el quehacer o el realizar de las tradiciones culinarias de diferentes culturas, en este caso la ecuatoriana y la mexicana. Por esta razón, ustedes tenían en un primer momento que realizar una comprensión primero de esta situación, luego una investigación. Cuéntanos, ¿cómo desarrollaste esta fase? Bueno, entre la comprensión de este tema, primero fue a partir de una conversación que hubo, que tuve entre amigos de México y de otros países, de cómo se ve y se nombra a las diferentes comidas. Entonces, desde ahí ya salió la idea de decir, bueno, cómo se percibe en mi ciudad la comida mexicana y cómo lo perciben en otros lugares. Entonces, desde ahí se parte, desde esa conversación, y ya en la fase de investigación sería pues analizar los diferentes locales, lo que se sirve aquí y de qué manera, si es que hay cambios o no, y pues eso también se manifiesta un poco en las entrevistas. Por ejemplo, mira, yo conozco de lo poco que he visto, ¿no? El tema. Hay mucha variedad en el tema de la comida mexicana. Uh-huh. Por ejemplo, el maíz, el chile, los frijoles, el tomate, el aguacate. Una vez que tú ya realizaste la investigación con toda esta serie de ingredientes que se utilizan, ¿cómo fue el tema de las entrevistas? ¿Cómo fue tu planificación para llegar a obtener ya esa respuesta que necesitamos para construir el reportaje? Bueno, primeramente parte de eso, de conocer qué elementos o qué ingredientes son los principales en la mesa o en los restaurantes de México. Entonces, ahí va, pues, ¿cómo lo podría decir? La curiosidad y el preguntar qué conocen ellos, uh-huh. qué conocen de la comida mexicana. Y por un pequeño spoiler, por así decirlo, la mayoría se basa en tacos, burritos, maíz y tortilla. Entonces ya hay como que una base. Es lo que nosotros sí, conocemos. Como lo que se conoce internacionalmente. Claro. Podemos ver
diferentes locales extranjeros, Taco Bell en Estados Unidos, y cómo la gente de allá, los americanos, ven a la comida mexicana, que es tacos. Yeah. Entonces, no es solo eso, y se explica en las entrevistas, y no es únicamente un taco normal, sino que hay variantes de tacos, variantes de burritos, le ponen un montón de cosas diferentes, Yeah. y eso explica como que la riqueza de esa gastronomía. Perfecto. Ahora, mira, ya tienes todos. Y fíjate que, por ejemplo, construir este reportaje es más o menos como preparar esa receta, ¿no? Porque investigas, lees la receta, ves los ingredientes y ahora, ¿cómo creaste el contenido? Bueno, primeramente fue contactarme con pues mis amigos de ya sea Argentina, Colombia, para organizar la entrevista. Fueron preguntas muy cortas, puntuales, para que, más que otra cosa, saber cómo ellos lo ven. Y después llegar a un restaurante de comida mexicana aquí en la ciudad. Por ejemplo, el que yo tomé fue por la González Suárez, Ya. en donde venden pues lo básico: tacos, burritos y quesadillas. Ya. Y ahí fue preguntarles a ellos qué usan y cómo manejan pues los ingredientes. Ahí decían que pues eran productos traídos desde allá para no perder pues lo que es esa esencia de comida mexicana. Perfecto. ¿Ya? Ahora, mira, ya para cerrar y para pasar a ver el reportaje, ¿no? Y ya una reflexión final que tengas tú sobre este tema, sobre todo tomando en cuenta lo siguiente. Hago esta introducción. Fíjate, estamos, ¿no es cierto? Globalización, todos conectados, la migración, mexicanos en Ecuador, ecuatorianos en México, ¿no? Intercambio cultural y gastronómico entre los dos países. Se podría plantear, para que hagas esta reflexión, restaurantes y chefs de ambos países experimentando, por ejemplo, en sus cocinas tradicionales, creando platos, por ejemplo, ¿no? Un chef ecuatoriano podría incorporar chiles mexicanos en un ceviche tradicional, o un chef mexicano podría utilizar plátano ecuatoriano en un mole. ¿Puede ser eso posible o no? Yo creo que sí, porque creo que ahí está la riqueza. Y ya estás hablando mexicano también. La riqueza y la fusión de estas culturas. Yeah. Porque, sobre todo, uno cuando va a un restaurante va a probar algo nuevo también. Y va a lo novedoso. Entonces, ver que un chef ecuatoriano use chile de allá, pues, o como usted dijo, un chef mexicano use Claro. el plátano, bueno, el guineo, como lo decimos acá. Claro. Hay algo curioso que, digamos, acá le decimos humita. En lugar de los nachos. Ujú. Ya. Acá les decimos humitas y allá lo tratan como tamal de elote. Ya. Entonces, ahí hasta ese intercambio, son intercambio. los mismos productos, pero con diferentes nombres, y a la final eso es hasta curioso para un tema de conversación entre gente de diferentes países, y eso más o menos fue por lo que partió este reportaje. Así que, bueno, es un sí rotundo a que se pueden mezclar las diferentes Perfecto, culturas. Kevin. Entonces, reflexión final y preséntanos tu reportaje. Bueno, como reflexión final sería decirles que la comida mexicana en todos los países tiene diferentes representaciones, pero la mayoría de veces se basa en los tacos y los burritos, cosa que para la propia gente mexicana es una representación a medias, porque hay platos más ricos, platos que pueden ser más representativos, y eso se quiere expresar aquí. Así que eso es, los diferentes países tienen pues su percepción de la comida, ya sea mexicana o puede ser hasta de nuestra propia comida. Y bueno, con eso sería que pasaremos al reportaje. Listo. Veamos entonces el reportaje elaborado por Kevin Machuca, estudiante de 8º ciclo de Interculturalidad. La gastronomía mexicana, reconocida mundialmente por su diversidad y sabores intensos, es mucho más que comida. Es una ventana a la historia y la identidad cultural del país. Desde los sabores picantes de los chiles hasta la suavidad del maíz en tortillas recién hechas, cada bocado cuenta con una historia de fusión de culturas y técnicas culinarias ancestrales.
Bueno, aparte de los tacos en general, que es como muy grande, es muy vasto este tema, está los tamales o el mole. Los tacos, pero unos tacos se supone que son de México, pero hechos en Bolivia no creo que sean lo mismo. Los tacos mexicanos, tacos al pastor, toda variedad de tacos, lo que ha sido burritos, chilaquiles, sopa seca o sopa de tortillas. Burritos, tacos y nachos, pues, lo clásico. Probé literalmente dos cosas, tacos y quesadillas, creo que es, o sea, nada más, literalmente. Se me hace muy llamativa y muy extraña a la vez porque es raro. Le ponen picante, literalmente le ponen picante a casi todo, incluso a refrescos, cosas dulces, así. Pero me llama la atención probar algo así. Que debería de expandirse más o popularizarse más. Estamos de acuerdo que cuando se habla de comida mexicana, lo primero que se piensa es en los tacos, pero hay mucho más por investigar o más por probar. Deberían de hacerse más populares. Tiene una diversidad muy grande, hay bastantes variables de un solo plato, y el picante es un estampado claro de ello, que es algo que a mí me fascina la comida mexicana. Diría que la insistencia con poner picante sobre todo, y con el tema de tratar de meter como muchas cosas que tienen el tema de las tortillas y todo eso, y eso es como lo primordial que yo he visto. A mí lo que me gusta de la comida mexicana, al menos como yo nunca fui a México, me tocó comer la comida que hace de Argentina, de México. Y lo que me gusta siempre es que viene muy condimentada y puede venir con carne, verdura, 40.000 condimentos de salsa. Puede ser picante, puede no serlo, puede traer... o sea, hay como que mucha variedad dentro de una tortilla, ¿entendés? Que es lo que comí yo. Dentro de la ciudad de Cuenca también existe la manifestación de la gastronomía mexicana, plasmada en diferentes restaurantes que replican los sabores y texturas de los platos tradicionales del país azteca, generando una gran acogida por los locales. Es una comida muy diferente a la que están acostumbrados a comer. Se les llama mucho la atención, en especial la variedad que tiene la comida mexicana. Distintos platos, tacos, burritos, pozoles, todo ese tipo de comida les llama mucho la atención porque aquí en Cuenca no preparan así como es la comida mexicana. Aún así existen imprecisiones en la representación de la comida mexicana en el extranjero, habiendo platillos que pueden ser reconocidos de mejor manera. Casi siempre cuando hablan de México es tacos, burritos, chimichangas, cosas así. Siento que por una parte tienen razón, ya que sí son platillos muy emblemáticos de aquí, pero siento que su precisión no es acertada. Siento que hay demasiados platillos que son muy valedores de representar a México. Esta interacción gastronómica no solo fomenta la diversidad culinaria, sino que también facilita un intercambio cultural que fortalece la identidad comunitaria y promueve la apreciación mutua entre culturas diversas. Y vamos a continuar con el desarrollo de esta etapa final, cierre de ciclo, se acaba, ¿no? Y estamos ahora con el grupo más numeroso de los estudiantes de interculturalidad. Van a ir diciendo cada uno sus nombres, justo les decía, ¿no? Y saben que trabajar a veces memoria colectiva y el proceso cultural es un poco medio complicado, ¿no? Porque no siempre uno se graba todas las incidencias, lo que pasa, nombres, lugares. Y muchas veces la memoria falla, pero ¿cómo se puede recuperar esa memoria? Y justamente trabajar a veces reportajes de interculturalidad y hacer una inmersión en las diferentes culturas para conocerlas es muy importante. Es por eso que estamos con Pablo, Byron, José Chablay, Reinaldo Rúa y Víctor Castillo, ¿no? ¿Y qué pasó con Renan? Y viene Renan también. Ya viene Renan. Renan hace producción. Perfecto. Entonces, miren, lo más importante de esto es que entonces les había hecho esta introducción y vamos, ¿no? La interculturalidad. Ustedes trabajaron en un cantón, Delec, de donde, si no estoy equivocado, Byron es originario, ¿no? Delec. Entonces, conozcamos un poco más sobre este tema. ¿Cómo llegaron a decir, perfecto, vamos por Delec? ¿De dónde salió la idea? Bueno, primeramente, buenos días Aníbal, buenos días con toda la audiencia. Nació la iniciativa primeramente porque antes, por cuestiones turísticas,
habían visitado ya mis compañeros, todos los que estamos aquí, habían visitado ya Delec. Entonces, en el momento que se propuso la idea de Delec, todos estaban de acuerdo, porque tenían ya un poco de una introducción, sabían más o menos de qué venía Delec, porque yo les contaba, digo, acá, ellos se quedaban impresionados, porque decían, ¿por qué hay tantas casas enormes, dice, y vacías? ¿Y de dónde tienen tanto dinero? ¿Y cómo se maneja acá todo? Y yo les iba contando un poco, digo, es la migración, es todo eso. Y dice, pero acá, y dice, la gente solo se dedica a la agricultura, dice, ¿cómo llegan a tener tanta fortuna? Entonces les decía, todo el dinero viene desde allá. Y también, bueno, han participado de las fiestas de Delec, y decían, ¿de dónde toda esta cultura? ¿De dónde todos los proyectos que realizan? Les hicimos probar el trago de mora. Se compraron también semejantes. Se compraron también los sombreros de paja toquilla, por ejemplo, Reinaldo, que estuvo muy interesado en eso, se vino trayendo uno de esos también. Y así nació la idea de que... La inmersión. Sí. Y la investigación. Ahí y nació ahora que habla Byron, justamente es la persona que vive allá y que conoce, ¿no? La segunda parte, que es esa, la inmersión y las entrevistas. ¿Cómo llegaron a determinar a quiénes entrevistaban? Y sobre todo, Delec es un cantón grande, ¿no? O sea, todo, hablando territorialmente, no por número de habitantes, sino territorialmente es grande, tiene varias comunidades, etcétera. Y sobre todo tiene una riqueza cultural también grande, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron a determinar ustedes a quiénes iban a entrevistar, Víctor? Le entrevistamos a un artesano, que él es el que se encarga de hacer los tragos, el vino. Bueno, y además que es jefe de los artesanos, y además de que tiene un tipo de museo llamado Hecho en Delec, donde muestran sus sombreros de paja toquilla y el vino. Y también le realizamos al CEO de los proyectos del Cantón de Delec, Javier Coronel, quien se encarga de todo lo que es la cultura, mostrar estos proyectos a los turistas y todo eso. Pero fíjate tú, ¿no?, lo que acaba de decir Víctor Renan. Él dice, le entrevistamos al CEO, ¿no? Entonces, un cantón de Delec, en donde la palabra CEO ya se vaya utilizando, significa también el hecho de que, decíamos con los anteriores compañeros, globalización, interculturalidad tiene mucho que ver. Entonces, tecnologías ya aplicadas también en esos espacios, ¿se pudieron identificar alguno de esos temas por allá? Sí, justamente ellos tienen su sistema de fabricación de licor, también la producción de los sombreros. Ellos ya tienen bien estandarizado todos los procesos que tienen que cumplirse. El CEO de allá, Javier Coronel, es una persona muy, muy ilustrada. También hace un poco de manejo de las redes sociales y la promoción y todo ese tipo de cosas, y ya tiene su sistema también del manejo de la organización bien estructurado. Reinaldo, y una vez que nosotros, en este caso ya sabemos por qué llegamos a Delec, cómo llegaron al tema de determinar a las personas a las que iban a entrevistar, y sobre todo conociendo que ahí hay personas que ya manejan un poco más el tema de tecnologías. Entonces, ¿cómo llegaron ustedes a determinar el contenido que iban a crear, el que están creando? Y sobre todo decimos, estamos haciendo un reportaje, sí, perfecto, pero ¿cómo generaron ese contenido para ese reportaje? Bueno, para empezar teníamos que partir desde los puntos más fuertes que tiene Delec. Un poco lo que nos mencionaba Byron es la migración. Pensamos que sería un tema que a las personas les interesaría mucho, y tratarlo desde el punto de vista de las personas locales, ver cómo era para ellos el tema de la migración de sus familias y cómo lograban también mantenerse y mantener al cantón evolucionando culturalmente y que tenga una economía estable. También aprovechamos para hablar con lo que son las personas que se encargan de manejar un poco los temas del municipio, cómo se gestiona todo ese tema y cómo hace que el cantón mejore y los proyectos que se tienen. Siento que esa fue una de las formas en las que nosotros, a través de este pequeño video, podemos como que mostrar cómo se maneja la cultura de Delec, y a la vez demostrar que no solo un cantón tan pequeño puede tener
tantos aspectos culturales e históricos que representan mucho de la cultura propia ecuatoriana. Perfecto. Ahora, José, ya tenemos el reportaje. Una vez construido este reportaje, ¿cuál es el siguiente paso, más allá del tema de la difusión y, como les decía en algún momento, más allá de la calificación por el tema de ser un proyecto de fin de ciclo de la asignatura? ¿Qué hacer con este reportaje y cómo promover ya la parte de esta reflexión de la utilización de este tipo de periodismo y de este tipo de herramienta para lograr comunicar lo que pasa en diferentes lugares? No hablemos de comunidades, sino en lugares como Delec, por ejemplo. Bueno, el siguiente paso, bueno, el saludo cordial para usted y para todos los compañeros, es seguir generando publicidad o promocionando los lugares que se tenían en planes para seguir trabajando. Era el caso de la laguna de Huavillún, que nosotros habíamos visitado y todavía existía trabajos que se estaban realizando. Entonces, podríamos mostrar ya el resultado final ya de ese trabajo para intentar que la gente vea y le interese visitar Delec. También de buscar nuevos espacios en donde se iban a realizar ferias. Ellos realizan en Delec, realizan muchas ferias en donde se patrocinan los licores, se patrocinan los sombreros. Entonces, buscar publicitar o seguir difundiendo estos espacios que se van a seguir realizando en Delec. Entonces, esa es la parte siguiente. Entonces, no dejar morir este espacio de cómo es de este proyecto y seguir generando más reportajes, digámoslo así. Y pues bueno, la gente también del municipio les interesaba mucho el trabajo que pensábamos estaba en construcción, y ahora que está terminado seguramente les va a interesar, y ellos seguramente van a seguir generando espacios y también apoyo para que este tipo de trabajos, ya sea nosotros o otros encargados de otros lados, porque nosotros personalmente he visto yo también un reportaje de la laguna de Huavillún, que se hacía la publicidad y se buscaba generar que este lugar se conozca. Entonces, esos espacios seguramente para estos encargados va a ser muy importante para que se siga patrocinando y Delec se siga haciendo conocer y que las comunidades, la cultura se siga expandiendo a más lugares. Pablo, reflexión final y presentación del reportaje. Sí, bueno, más o menos llegando a la conclusión, lo que todo comentaron mis compañeros. Justamente creo que cuando fuimos a Delec tuvimos la oportunidad de inundarnos, de conocer su cultura. Justamente también su gente es muy amable. Nos recibieron, digamos así, ciertamente somos de aquí de Cuenca, pero nos recibieron de una manera muy calurosa, abierta, y justamente nos brindaron esta oportunidad de conocer su cultura, de conocer cómo ellos se desenvuelven en sus labores diarias. Igual tuvimos la oportunidad de recorrer todo el centro cantonal, que es Delec. También, digamos, conocer estos lugares turísticos, visitar estos rincones en donde están las artesanías. Y justamente eso es lo que nosotros hemos plasmado dentro de este pequeño reportaje, en donde, como mencionaba José, o Aníbal también, más que una nota, para nosotros es seguir y ayudar a que Delec sea una potencia dentro de cada una de sus áreas en donde se desarrolla, justamente en la agricultura, en la artesanía y también dentro de lo que es lo turístico, que es justamente una institución muy importante que estaba trabajando ahí, que es el municipio, y también cómo apoya a los artesanos, y un grupo también que se ha visto muy afectado en los últimos tiempos, como eran los adultos mayores. ¿Anécdotas? ¿Podrían contar a alguien alguna anécdota de algo? Te corté. Ay, no justamente, te corté. Justo estabas terminando. Bueno, sí, justamente eso es lo que tenemos dentro del reportaje. Una pequeña anécdota justamente que antes de ingresar acá teníamos justamente era que llegábamos allá, tuvimos una jornada larga de grabación desde la mañana hasta la tarde, y llegamos ahí, justamente tuvimos la oportunidad de conversar con un artesano que se encargaba de vinos, y creo que eran las 8 de la mañana alargado, ya desayuno de campeones, como le conocen ahí. Nos dio uno y ya estábamos ahí aguantando el día. Creo que esa es la anécdota que más tenemos ahí. Fue el combustible para todo el proceso. Ya, exacto. ¿Alguien más tiene alguna anécdota, Víctor, Renan, Reinaldo, que puedan compartir? No. Bueno, dale, Byron. Ya para finalizar y bueno, para presentar nuestro proyecto, como opinión, quiero agradecer a mis compañeros y bueno, fue una experiencia muy linda. Quiero agradecerle a usted también, Aníbal, y otra de las anécdotas que teníamos, como decía Pablo, tuvimos en la mañana el desayuno de campeones, pero en la tarde
Ya luego de un buen sancocho en el centro de Delec, terminamos también allá y alguien se quedó, casi se queda en Delec. Acá se queda. Acá mi compañero José, entonces. Perfecto, entonces reflexionando, ¿no? Un poco el tema, ¿cómo podríamos ir ya concluyendo el tema de integrar este tipo de reportajes en el trabajo periodístico? ¿Lo harían o no lo harían? Yo creo que sí, bueno, perdón con mis compañeros. Sí, yo creo que, como decía José, esto lo propusimos al municipio también para difundirlo en páginas que existen en Delec, en radios digitales que existen en Delec y también en la provincia del Cañar. Vamos a ver si conversamos con la prefectura también para que este video se distribuya a nivel provincial. Perfecto, esta es la primera difusión. Luego viene el trabajo y es grande de ustedes, ¿no? Sí. En sus redes y lo demás y poder trabajar. ¿Quién va a presentar el reportaje? Dale. Pablito mismo, dale. Bueno, justamente ya que me cortó también ahí. Bueno, sí, vamos a ver este reportaje. Justamente lleva el nombre del cantón al que le hemos hecho, Delec. Vamos a ir a conocer más sobre Delec. Justamente esperamos que les guste. Fue preparado, como decimos, con mucho trabajo y también entregando el máximo de cada uno de nosotros. Esperamos que sea de su agrado y vamos a ver el reportaje. El día de hoy nos encontramos en el cantón de Delec, provincia del Cañar. El cantón de Delec fue fundado el 27 de febrero de 1992. Se caracteriza por su patrimonio cultural, principalmente por sus famosas casas, que son patrimonio de todo el cantón. Vamos a conocer un poco más. Delec, Valle Cañari. Con esta canción, tus hijos te recordaremos toda la vida. Bienvenidos a Delec, un rincón encantador en la provincia del Cañar. Hoy nos adentramos en su cultura, su economía y el turismo que tanto la caracteriza, descubriendo cómo el municipio apoya y fortalece estos aspectos vitales para su desarrollo. Delec, situado en la provincia del Cañar, Ecuador, es un pueblo con una rica historia que se remonta a la época precolombina, cuando era habitada por los cañaris. Durante la conquista española, Delec se convirtió en un importante centro agrícola y cultural. A lo largo de los siglos, ha preservado sus tradiciones y costumbres ancestrales, fusionándolas con influencia contemporánea, lo que lo convierte en un lugar de gran valor histórico y cultural. Delec es un lugar donde la interculturalidad se vive día a día. Las tradiciones ancestrales se entrelazan con las costumbres contemporáneas, creando un tejido social rico y diverso. Los artesanos de Delec son los guardianes de esta herencia cultural, transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. La economía de Delec se sustenta en gran medida en la agricultura, la artesanía y el comercio local. Los productos de la tierra y las manos laboriosas de sus habitantes son el motor que impulsa el desarrollo de la comunidad. Delec es conocida por su profunda religiosidad, evidenciada en sus festividades y celebraciones religiosas que integran tradiciones ancestrales y católicas. La fe es un pilar fundamental en la vida cotidiana de sus habitantes, quienes participan activamente en eventos religiosos y comunitarios. Como medio de economía, aquí los artesanos elaboran el sombrero de paja tauquilla, algunos muebles y de ahí así el comercio informal también, y la fiesta tradicional siempre ha sido, yo pienso que va a seguir siendo, y esperemos que esas raíces no se mueran, porque en realidad siempre tenemos las fiestas tradicionales de nuestro cantón y de sus recintos también, sí. De acá, de lugares turísticos de nuestro cantón, tenemos, por ejemplo, el ecoturístico de la Laguna de Guavichún, que es acá. Tenemos, por ejemplo, en Bayandel, lo que es, compone el Cerro Yamunelti, artesanías, que es el sombrero de paja tauquilla, un tejido en crochet, en palillo, labrado de muebles, y asimismo, porque por ejemplo, de por cierto, tenemos una tienda de artesanías en nuestro cantón, que se llama Delec, de la cual también soy socio, y entonces queremos que la gente siga apoyándonos
Delek es un destino turístico que atrae a visitantes por su belleza natural, su rica historia. Desde sus paisajes hasta sus festividades, cada rincón invita a descubrir y a vivir experiencias únicas. La laguna de Guabillum, en Delek, ha sido recientemente rehabilitada para convertirse en un atractivo destino turístico, ofreciendo un entorno natural ideal para el ecoturismo y la recreación. Estamos en el municipio, estamos haciendo la limpieza total de lo que es las totoras, para que haya mayor visibilidad de los juegos y del centro turístico. Los vestigios de una hacienda, sí, que vino cierta vez así mismo un mendigo a pedir limosna o un poco de comida y no le quisieron dar. Como eran acaudalados, las obras dicen que prefirieron botar a los perros y botar al mendigo. Entonces el mendigo, el momento que se iba retirando de esta hacienda, fue maldiciendo y dijo que sí, que te ahogarás en agua. Entonces esa es la historia que tiene un poco aquí de la laguna de Guabillum. Entonces en ese momento se empezó a crecer, a crecer, a crecer y todos los vestigios de esta hacienda se dice que está acá adentro. Usted aquí en esta laguna no han venido buzos de Cuenca, todo el país y no encuentran el fondo, o sea, es medio complicado. El municipio de Delek juega un papel fundamental en el desarrollo de la comunidad, apoya a los artesanos, promueve el turismo y fortalece la economía local mediante diversos proyectos y políticas. Para promover la cultura sabemos que tenemos que tener un centro cultural como tal. Tenemos 2 centros acá en el Cantón Delek, como es la Casa del Adulto Mayor. Ahora ustedes dirán, pero eso es algo social. No, lo que hacemos es no tanto como la parte como sí de atención a adulto mayor, sino más bien como una exposición de saberes ancestrales, como tenemos con nuestros adultos mayores que elaboran también sombreros de paja toquilla y evidentemente un licor acá. Ahora, esto se comercializa desde el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque se afuera, explicamos un tanto cómo es el proceso de elaboración del sombrero de paja toquilla, en eso desde la parte, digamos que un poco textil por ahí. Ahora, también tenemos lo que es la exposición de saberes a nivel de gastronomía, donde se hacen ferias gastronómicas de exposición de cultura a nivel gastronómico. Para el proceso de involucrar en la cultura a nuestra colectividad, lo que hacemos son espacios de recreación, espacios de sano esparcimiento, donde la gente viene, conoce un poco más de la cultura, aparte del turismo como tal que tenemos acá, el turismo cultural, por así decirlo. Entonces nosotros estamos creando un espacio donde podamos llevar a la gente que conozca un poco de la laguna de Guabillum, en realidad, ¿no? Que Guabillum significa corazón de hombre, el origen de esto, de la mitología, ¿no? Sabemos lo que es la cultura literaria, entonces trabajamos en base a eso. Delek es un ejemplo de cómo la interculturalidad, la economía y el turismo pueden converger para crear una comunidad fuerte y resiliente. Con el apoyo del municipio y la dedicación de sus habitantes, Delek continúa avanzando hacia un futuro prometedor. Penúltimo grupo y están con nosotros Alexander, Litsi, Santiago, Cristian y Mateo. ¿No es cierto? Entonces ellos trabajaron un tema también interesante, ¿no? Que tiene, que tiene que ver mucho con el tema directamente relacionado, deporte, recreación. ¿Cómo el deporte forma parte de la interculturalidad, Mateo? Pienso que a nivel cultural, la cultura de una sociedad se forma de diferentes formas y gira en torno de diferentes ejes. Todo lo que conforma una sociedad son sus diferentes componentes, desde la lengua que tienen, sus tradiciones, y pienso que una parte fundamental de esto en la sociedad actual y en las diferentes sociedades que distinguen incluso al ecuatoriano, pienso, es el deporte. Y a nivel del mundo, y también creo que sobre todo en la región sudamericana, el fútbol y el deporte es una parte fundamental de lo que caracteriza a su gente. Entonces, es normal escuchar a comunidades que tienen sus propios torneos, sus propios equipos que los distinguen, que los representan. Y esto es, por ejemplo, lo que pasó con el equipo de la Academia allá en Girón, que es un equipo de futsal de primera división, y que tiene gran fanaticada, sobre todo porque se dio en Girón y representa a esa sociedad. Y aquí es algo interesante, ¿no? Porque, el deporte, digamos ahora ya que está llevado más al ámbito del negocio, ¿no?
vean las cantidades exorbitantes que ganan algunos deportistas, versus que alguien que va a jugar, por ejemplo, en este tipo de campeonatos tiene que pagar del árbitro, de la inscripción. Entonces, ahora les pagan a uno. Pero así empieza, ¿no? todo este proceso que se vuelve grande. Entonces, ¿cómo llegaron a seleccionar o a qué se debe el tema del enfoque en ese tema del deporte? ¿Cómo llegaron a determinar? Ese es el tema que vamos a realizar. Considero que era un hecho, desde el principio habíamos buscado como resaltar esta cualidad y esta característica en las sociedades. Habíamos pensado en hacerlo un poco más céntrico aquí con la parroquia del Vado, y también luego se cambió un poco a parroquias que tienen mucho que ver con esto, por ejemplo con Sayosí, que tienen un desarrollo en campeonatos futbolísticos, sus propios campeonatos, pero finalmente por el tema y el hecho del gran logro que estaba logrando la academia en Girón, que era campeonarse en el campeonato de apertura, valga la redundancia, del futsal de primera división, junto con Alex, Litsi, Santiago y Cristian, decidimos que era lo mejor llevar la idea y el enfoque hacia esa dirección, porque era un logro bastante grande por parte de la academia. Ahora, yo en algunas tomas, cuando hacíamos la revisión de las tomas que tenían algunas previas, vi algunas tomas muy interesantes, ¿no? Cristian, ¿crees tú que el deporte fomenta la cohesión social y también nos da un entendimiento de lo que culturalmente somos como pueblos o como localidades? Sí, totalmente, Aníbal. Yo creo que el deporte es uno de los factores que más unión hace en la gente, más que todo. Antes de aterrizar en el ejemplo de academia y en Girón, últimamente hemos estado viviendo, yo creo, bastantes eventos deportivos importantes, o sea, el Mundial, la Copa América, el Mundialito de los Pobres aquí en Cuenca, incluso aquí en la universidad, el Campeonato Interuniversitario. Y yo creo, y con esto me he dado cuenta de que en el deporte se rompen estas barreras geográficas de nacionalidad, de ideología, y toda la gente, por más que sean de otro país, de otra región, se unen para apoyar a un solo equipo. En el caso de academia, nos comentaba el entrenador en la entrevista que se realizó, de que hay gente que es de nacionalidad venezolana, hay gente que es de Cuenca, otros que son de Girón, y que todos se unen por este motivo del equipo que es ACAD. Y también esto para la gente significa una causa, significa un movimiento bastante importante, y por eso tienen esta hinchada bastante grande que es la Achirroja. Entonces nosotros que pudimos asistir allá a Girón en este evento tan importante que fue la final, nosotros sentimos esa unión de la gente en la barra, en el apoyo, ¿no? Más que todo. Y el hecho de que sean de diferentes regiones creo que ya es muy trascendente, el hecho de más bien de que todos se unen por una causa que es el deporte. Santiago dice que los deportes inculcan valores universales, que los deportes inculcan este tipo de valores como por ejemplo el respeto, la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, el espíritu de equipo, ¿no? Estos valores todos conocemos que son fundamentales para la convivencia como seres humanos, ¿no? Pero en este caso la convivencia intercultural, ya en la fase en la que ustedes trabajaron en el tema de introducirse, de asistir a esos torneos y realizar las entrevistas, ¿cómo la enfocaron tomando en consideración la promoción de los valores? Bueno, principalmente un poco conocer todas estas historias de los jugadores, como lo mencioné anteriormente, algunos venían de Venezuela, Cuba, Cuenca. Hablamos con cada uno de ellos, con el entrenador que nos contaba un poco quién tenía esa historia interesante. Bueno, no en sí, todos tenían una historia interesante. Y buscar así, por ejemplo, me acuerdo perfectamente un partido de la academia en la que hubo esta, decir así, solidaridad, unión entre el equipo, porque estaba este jugador, el cubanito, que le pidió matrimonio a su novia. Pero en su momento su novia no se enteró de nadie, hubo esta ayuda de sus compañeros, nadie le dijo nada, todo lo planearon durante el partido, y cuando terminó el partido, cuando ganaron, le propuso matrimonio y todos hubo esta unión, esta felicidad, principalmente estos valores que nos demuestran que no importa las barreras que existen, hablamos el mismo idioma como tal, pero había diferentes culturas, diferentes
jergas, por decir así, pero no importó en ese momento nada porque si todos querían ayudar, todos sabían lo importante que era para un jugador, todos estaban unidos a esa causa, que era tanto ayudar a su compañera como ganar, y se dejó todo eso al lado, se unieron todos para poder dar este gran regalo que Chévere. grandes A ver, emociones. Litsi, ahora, crear contenido, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, la Copa América que acaban de pasar, ¿no? Este tipo de elementos donde están reunidos varios atletas y por supuesto son de diferentes países, representan a diferentes culturas, ahí ocurre un diálogo, hay una plataforma intercultural. Decimos perfecto, ¿no? Es el periodismo estándar, el periodismo tradicional, como lo habíamos visto durante el desarrollo de la asignatura, decíamos, por ejemplo, eso no es que sea fácil, pero está ahí, ¿no? ¿Qué tan difícil resultó para ustedes realizar ya la creación y crear contenido de este tipo para mostrar lo que justamente está pasando con el tema del deporte como un lazo intercultural? Pues realmente no fue tan difícil al momento de grabar tampoco. Lo único difícil que sí no se nos hizo es como había demasiada gente, demasiadas cámaras, demasiado todo, teníamos que correr rápido, correr a un lado, correr al otro, ver cómo éramos nosotros de otro lado y todo el mundo ahí se conocía, todo el mundo se pasaba todo, el Cristian y yo éramos el como corre para allá, dile a Nieves que a quien entrevistábamos, cosas así. Eso fue la parte difícil para nosotros, realmente el montar y todo eso. Como teníamos ya el guión y teníamos ya las entrevistas, pues se fue haciendo poco a poco esa parte. Pero de ahí, para mí, lo más difícil fue eso, fue el meterme a grabar allá, sabiendo que ahí todo el mundo se apoyaba, todo el mundo se conocía, todo el mundo se pasaba las entrevistas y así. Y nosotros éramos los extranjeros, por así decirlo. En ese lugar, ¿no? En ese lugar. Y finalmente, ya para pasar a revisar el reportaje, Alexander, tú eres de Girón. Sí. Hincha de la academia. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿juegas? No, fútbol no. No juegas pero fútbol. jugaba en la de básquet. Pero de la misma academia. Claro, de la academia. Perfecto. Entonces, fíjate ahí, ¿cuál sería ya al final el tema, ¿no? El tema de discusión que podría invitarnos a una reflexión para la implementación del deporte como una herramienta intercultural y sobre todo apoyado en estas herramientas como los reportajes para dar a conocer y masificar. Yo creo que más que todo estamos en un contexto en el que están pasando muchas cosas que están haciendo que las culturas se unan. Paso de explicar como tal los motivos, pero por ejemplo ahorita en Girón, más allá de la academia que tiene algunos jugadores extranjeros que son venezolanos y que hay algunos chicos que vienen por ejemplo de partes de la costa, hay algunos que viajan desde Cuenca a Girón todos los días para practicar, hay también un equipo de fútbol 11 que juega en la categoría del ascenso en Azuay, que se llama San Pedro del Pongo, quienes sobre todo tienen muchos jugadores también de Venezuela, algunos de Colombia, jugadores también de la costa. Entonces yo creo que sobre todo en el caso de ese equipo de San Pedro es donde más se notaría que llegan ellos, no es que por ejemplo los venezolanos de la academia que llegan a Girón como tal, sino que por ejemplo los jugadores de San Pedro del Pongo llegan a una comunidad de Girón. Entonces ahora prácticamente gran parte de esa comunidad están ellos y conviven entre ellos, y ahora por ejemplo uno cuando sale a la calle a veces le ve a los jugadores y a veces incluso hay niños que a los jugadores van y les piden autógrafos. En la final se ve eso también, que ya acaba el partido, los niños saltan, les dicen a los jugadores que les firmen las camisetas, todo eso. Yo creo que el hecho de nosotros como periodistas, el hacer uso de un reportaje, es una forma sobre todo de utilizar las nuevas herramientas, de conectar más con la gente, aprovechando el video, todas las capacidades que nos dan las redes sociales, y hacer reportajes sobre estos temas. Yo creo que lo que nos lleva es a evitar problemas. En nuestro caso nosotros lo habíamos planteado de alguna forma hasta cierto punto con problemas raciales que se pueden llegar a tener. Ver que, por ejemplo, gente de otras nacionalidades llega a un lugar chiquito como es Girón, pudo haber causado que hayan problemas de gente que los rechazara, de gente que por su nacionalidad les tuviera miedo o no les quisiera tener ahí. Entonces nosotros queríamos de alguna forma saber sobre eso, conocer de mano de ellos mismos que han experimentado, se han vivido situaciones así, y en caso de así serlo,
ayudar y visibilizar toda esa situación, además de que en caso de que no haya sucedido todavía, de evitar que suceda en futuros casos. Entonces, para nosotros, sobre todo en el deporte, encontramos como esa forma donde más se resaltan figuras extranjeras, por decirlo de alguna forma, por lo menos en Girón es así, y poder utilizarlos no es la palabra exacta, pero por ejemplo, que ellos nos cuenten su historia y de esta forma nosotros lograr el objetivo que es lograr esta unión entre las culturas. Perfecto. No, entonces, ahora, ¿quién de ustedes quiere contar una anécdota, alguna experiencia que haya ocurrido en torno a la realización del reportaje? Bueno, tal vez nos sucedió algo. Estábamos justo, obviamente, durante la realización del partido, nosotros estábamos siendo parte del graderío, de la parte donde estaba la hinchada de Academia. Pero nos sentamos junto al auspiciante de Academia. Rouge, sí. Y justo... Hay que cobrarle. Claro, Litsi se había inscrito para el sorteo de la camiseta. Autografiada por todos. Y bueno, entonces, justo para la suerte de ella se gana la camiseta. Era un sorteo que estaban realizando, sacaban nombres y sale el nombre de la Litsi. Y habían pensado que, como estábamos juntos de Rouge, que era Argolla. Entonces todos empezaron a decir Argolla. y justo comento Sacó el nombre de la Natalie. Claro, esta anécdota porque ella hablaba un poco de ese sentimiento de ser extranjero, de estar en la casa del equipo, y nosotros también de verlo desde afuera, desde una perspectiva del ente. Nosotros íbamos a grabar lo que pasaba. Entonces, un poco eso. Pero yo creo que ella puede comentar un poco más cómo se sintió y todo eso. ¿Cómo te sentiste? Pues sí fue raro porque todo el mundo estaba... Bueno, es que sí íbamos a sacar otro papel porque sabíamos que iba a pasar esto, pero pues la gente decía, no, ese papel tienen que sacar, entonces pues ya salió mi nombre. Pero de ahí no estuvo mal, o sea, luego de eso ya... Una coincidencia, ¿no? Sí, fue una coincidencia. Y todos, o sea, fue ese momento, pero de ahí no se sintió como raro todo. O sea, todos eran como que, ganaste la camiseta y los amigos y así, entonces era raro, pero no mal. Bien, muchas gracias, chicos. No se olviden que los deportes, todo deporte, ¿no? Puede ser un medio para incluir a grupos, especialmente a quienes son marginados, y promover la diversidad cultural, ¿no? Entonces, el deporte puede servir como una herramienta incluso hasta para unir a diferentes lugares, ¿no? Ese es uno de los objetivos que se persigue. ¿Quién presenta el reportaje? La presentación del reportaje a nuestra audiencia de Radio Universitaria. Bueno, a continuación van reportajes sobre algunas tomas con lo que hicimos el día de la final. Luego se hizo posteriormente, se coordinó con ellos para hacer entrevistas, y en el que más o menos lo que hacemos es contar la hazaña que es que un equipo de un cantón chico como Girón gane la Serie A de un torneo nacional, de que ganando un partido más, que sería pues la final contra el que gane el torneo clausura, clasificarían a jugar una Libertadores. O sea, Girón estaría jugando contra gente de otros países. Entonces es una hazaña, y esa hazaña la contamos desde la perspectiva de chicos que son de Girón, de Santa Isabel, que son de Cuenca, que algunos que nacieron ahí mismo. La final tiene un detalle muy interesante, que es que Jason Cobos es un jugador de Girón que no había podido jugar mucho y que en todo el torneo no había hecho ni un solo gol, y que en la final, cuando el equipo más complicado estaba, cuando Divino Niño estaba jugando bien y prácticamente ya había igualado el marcador, Jason, siendo el único gironense sin meter un gol, anota 2, que son los que les mantienen la ventaja y terminan ganando. Y luego él nos contaba en la entrevista, se nota que al día siguiente todos le felicitaban, amigos, papás, que él salía a la calle y le decía, miren, es el que metió los goles. Entonces todo eso está contado ahí, y no creo que haya nada más que bueno, decir. Entonces veamos el reportaje y agradecidos con ustedes. Gracias. La Academia campeona, la Academia campeona, la Academia campeona. Academia es un club de fútbol sala de Girón, un pequeño cantón de Azuay a media hora de Cuenca.
que el 22 de junio se coronó como campeón del torneo clausura de la Serie A Nacional de Futsal, después de derrotar a Divino Niño de Manabí. En el equipo gironense hay algunos jugadores de otras nacionalidades que vieron una oportunidad y, confiando en el proyecto, han tenido que realizar varios sacrificios y enfrentar con valentía al llegar a un nuevo lugar en el mundo. Llegar a lugares diferentes es acoplarnos, es acostumbrarnos a diferentes culturas, a diferentes formas de vivir de la gente, ¿no? Pero bueno, todo es aprendizaje, todo es experiencia y bueno, con el tiempo pude acoplarme a todo. Juan y Milton Kituizaca son dos hermanos que, en memoria de su padre, han buscado siempre potenciar el deporte en el cantón, y la academia es su proyecto más grande, con el que antes de consagrarse debieron sobreponerse a varias derrotas. Bueno, en realidad no hay mejor maestro que, yo creo que las derrotas, ¿no? Los errores nos enseñan más que cualquier cosa y en realidad no volver a llegar a este tipo de cosas, a esos sentimientos, creo que es lo que más nos motiva para mejorar día a día, ¿no? Con el paso de jugadores que llegaban y salían, se plantaban en una final por primera vez. En la ida se impusieron en Manabí por 2-6 y en la vuelta, Divino Niño ganó el partido por 2-4, pero el marcador global de 8-6 a favor del equipo gironense dejó la copa en la provincia Azuay. Somos muy buenos amigos, todos nos llevamos bien, dentro, fuera de la cancha, por mensajes, por cualquier lado, siempre estamos ahí para apoyarnos. El intercambio de cultura entre jugadores llegados de Venezuela y también de cantones cercanos como Cuenca y Santa Isabel es importante para que el equipo funcione como uno solo. Bueno, yo creo que para que aplica para todo, creo que tratarlos con respeto, tratarlos de una manera profesional y yo creo que también que Girón es un cantón, un pueblo muy amable que los hace sentir bien, que los acoge como si fueran uno más de nuestro cantón y eso ha demostrado por qué la mayoría de jugadores siempre tienen ese deseo de quedarse aquí en el equipo. La afición, conocida como la Achirroja, han apoyado desde el inicio y han estado en todas las etapas del club. 1.200 personas se reunieron en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez en la final para acompañar al equipo, con la recompensa de una celebración emocionante donde familiares y amigos felicitaban a los suyos, donde niños pedían autógrafos, donde no importaba la nacionalidad, todos eran academia. Jorgen es uno de los primeros jugadores extranjeros que llegó al equipo. Ahora es el capitán y ya ha establecido una vida en el cantón. Todo inicio es así, ¿no? Creo que no nos sentimos en nuestra zona de confort, pero bueno, la gente de acá es muy amable, las personas nos recibieron de una buena manera, tuvimos mucho apoyo y hoy por hoy creo que sí me siento un gironense más por todo el recorrido y bueno, porque tengo mi familia, mi mujer, ya es un lazo muy fuerte y creo que me lo he ganado también por lo que he dejado por el club. Pero en el equipo no solo destacan ellos. En la final fue un gironense quien anotó los 2 goles que mantuvieron la distancia con Divino Niño y bastaron para llevarse la victoria. Pues la verdad que fue muy bonito ese momento, ¿no? Marqué mis dos únicos goles del campeonato, ¿no? Mis 2 únicos goles que queda para la historia también. Y no, sí, la verdad muy contento ese día también después del partido. Mi papá, mi pareja, mi familia, bueno, todas las personas conocidas me felicitaron. Mi familia incluso al siguiente día me escribió bastante. Entonces, sí, la verdad, muy contento por esos momentos. Girón se ha convertido en un nuevo hogar para los jugadores, tanto para los que vienen de otros países como para los que vienen de más cerca. El equipo ha vuelto a los entrenamientos de cara al torneo clausura, con la ilusión de poder disputar la Copa Libertadores de Futsal. Ya han dado el primer paso y, estando juntos, se sienten preparados para representar al país internacionalmente y llevar el nombre de Girón a otros sitios del continente.
Continuamos con la revisión de los reportajes o proyectos finales en interculturalidad a través de Radio Universitaria. Nos acompaña el último grupo, un grupo, si el grupo anterior que hizo el reportaje sobre Delec era numeroso, el grupo en cambio es la parte contraria, ¿no? El grupo, ya desde dos es grupo, ¿no? Dos son multitud, claro sí. Dicen en algunos casos. Estamos con Natalie y con Angelo, y vamos a conversar sobre un lugar que es conocido, y a veces en las noticias la información solamente refiere a crónica, refiere a la parte de noticias malas, ¿no? Pero en este caso, justamente Natalie es de Quinindé y el reportaje versa sobre Quinindé. Ahora, Natalie, venir de Quinindé hacia Cuenca a estudiar ya implica un cambio, ¿no? Implica un cambio. Entonces, ¿cómo ha sido todos estos 4 años para ti? Ir y venir acá a Cuenca. Bueno, primero que agradecer, por supuesto, a quienes nos están viendo, y realmente fue un cambio muy fuerte para mí, realmente. Empezar desde el tema del dialecto, a mí se me hacía muy complicado entenderles al principio, el tema de la R, que es muy común en los cuencanos, y en cambio los costeños nos comemos la S, entonces era por ahí el tema del impacto también, el tema también de que estoy a 12 horas de Quinindé. 12 horas. 12 horas, entonces el tema de viajar yo obviamente no lo hago muy seguido, pero sí me toca, inicialmente lo hacía cada 6 meses o cada que había vacaciones yo iba, y realmente para mí estos 4 años han sido muy buenos, ¿no? Aparte de que, bueno, inicialmente fue complicado, pero creo que fue muy bueno para mí porque aprendí muchas cosas, amplié también mi perspectiva y realmente ha sido muy, muy gratificante estar acá. Perfecto. Ahora, mira, la pregunta de decir por qué, cómo hicieron la inmersión y la investigación o qué les llevó a ustedes a determinar, puede resultar obvia, pero pienso que no. Por ejemplo, para ti podría ser, sí, en Quinindé, perfecto, ¿no? Yo puedo aportar para que conozcan cómo es el lugar de donde yo provengo. Más allá del tema de como decíamos, una ciudad fronteriza, lugares fronterizos, todo el tema del combustible, la inseguridad, etcétera, ¿no? Pero yo digo, o sea, ¿qué se puede descubrir de la cultura y de las tradiciones del pueblo afro? Porque de eso trata. ¿Y cómo fue la recepción de la comunidad sabiendo que tú ibas a realizar algo similar? Realmente, bueno, escoger el tema fue, con Ángelo lo veníamos platicando, y que realmente hay cosas que no se conocen. Uh-huh. El tema de la marimba, de la cultura afro, no solo es algo muy pequeño, tiene un trasfondo muchísimo más amplio del que creemos, y realmente quise yo más que nada que todos conozcan, que Cuenca más que nada conozca, porque me decía algo Ángel acá de que no tenían idea de qué el tema de la marimba. Si bien es cierto, aquí conocí también a las chicas que el tema de las polleras, allá no usan polleras, allá son faldas muy grandes, largas, con turbante, y entonces para mí sí fue un impacto ver, ¿no?, el tema de música, cómo celebraban las fiestas acá. Entonces yo quería que también conozcan cómo se celebran las fiestas allá. En el reportaje vamos a ver un poco de que para cada celebración hay un canto en especial. Ajá. Que son el tema de los alabaos, de los arrullos, que son muy distintos a lo que se hace acá. Entonces eso era más que nada. Tú decías, voy contigo, Ángela, ya mismo. Tú decías algo sobre el tema del dialecto, ¿no?, la pronunciación. Sí. Ustedes se comen las S, nosotros en cambio exageramos con las R's, ¿no? Entonces, ahí primer choque o primer tema intercultural, ¿no? En esto decimos, llegamos al concepto interculturalidad, perfecto. Ángelo, ¿cuál fue tu reacción luego del proceso de investigación ya para el tema de las entrevistas, ¿no? ¿Fue de una forma relajada, fue de una forma un poco medio condicionada o fue libre? Sí, justo eso les iba a contar. Fue interesante este choque ya de ir allá, porque primero es difícil el sacarse los prejuicios, por más que uno diga, lo voy a intentar. Por ejemplo, cuando me fui, mi mami me escribes cada media hora, cada hora. Que no vayan a robar. Y como llevamos la cámara para grabar las entrevistas, que cuidado, que no saques, que solo cuando haya gente.
Pero ya pasando eso, que es un poco las creencias que uno tiene, es muy interesante cómo la gente allá está muy en contacto, la gente de la cultura afro está muy en contacto con su cultura. O sea, es gente que está muy capacitada sin necesariamente haber estudiado, está muy capacitada para hablar de su cultura, hablar lo que significa ser parte de la comunidad afro. Entonces creo que eso nos facilitó mucho porque si bien una entrevista sí fue a una activista, otra fue a una simple madre de familia, podríamos decir. Y aún así la señora se veía que conocía mucho de lo que su cultura significaba para toda su comunidad, entonces nos hizo muy fácil el trabajo por ese lado. El periodismo convencional, decíamos nosotros, trata justamente eso, ¿no? Y eso es lo que nosotros recibimos de Quinindé. Pero si vemos este reportaje, por ejemplo, decimos, sí, ¿en dónde está toda esa realidad? A veces oculta, ¿no? De la que no podemos conocer y no podemos enterarnos. Entonces, siempre esa diversidad de la información nos lleva a un tercer punto, que era la creación del contenido. Y crear contenido ahora es, no digo todo el mundo, ¿no? En el sentido amplio, sino digo todos generamos contenido A o B a través de nuestras redes sociales, pero generar un contenido ya incluyendo los conceptos de interculturalidad, realizando una investigación y un contenido especializado, como en este caso del reportaje, ¿qué implicó para ustedes? Creo que implicó mucho el acercarse con mucho respeto a la gente de esta comunidad. Y el primero que nada, ir ya con una base sólida de conocimiento para no ir ese rato a estar recién tocando lo superficial, sino ya poder un poco profundizar en ciertos temas que queríamos saber. Y creo que eso nos ayuda mucho. Entonces, investigamos, escuchamos un poco. Es interesante porque uno a veces busca todo esto de los cantados que tienen y al estar tan cerca de la frontera sale mucho de Colombia, sale mucho de Esmeraldas, entonces era como un poco ir entendiendo qué parte es la de Esmeraldas, qué parte es la de Colombia y luego algunas dudas que nos fueron quedando ya las solventamos con los entrevistados. Y en la creación de contenidos también todo este tema que decíamos, ¿no? Hay que buscar el tema de la diversidad, ir hacia temas complejos, no en el sentido de problemas, sino en el tema de complejo, de dificultad de entender para el otro, ¿no? ¿Qué hace la otra persona? En este caso, viene la siguiente parte que es ya la presentación del reportaje y eso estamos aquí ahora. Hace 15 días hace una semana hacíamos el tema de la explicación en sí, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos aportar nosotros ya como una reflexión y una discusión sobre el tema final del reportaje? O sea que realmente este reportaje también nos sirve para conocer, para sacarnos ese prejuicio que decía Ángelo y para más que nada entender que es una forma muy diferente de celebrar. Por ejemplo, también nos hablaba en el tema de cuando un muerto muere, ellos le cantan, lo celebran, obviamente de una manera muy respetuosa y es entender que es la tradición que ellos vienen teniendo. Nos hablaban siempre desde la esclavitud, que es una forma ellos de expresar su sentimiento, su forma de ser libres. Entonces lo han ido adaptando con el tiempo y realmente que se entienda lo que se quiere dar a conocer, Ángelo. Por ejemplo, otra cosa que es curiosa, que nos pareció bastante curioso, es que allá las celebraciones, todos estos cantados tienen relación con la religión. Son celebraciones religiosas, católicas, a santos, pero la comunidad LGBTIQ, la comunidad trans, tiene fuerte la presencia dentro de estas celebraciones. Natalie me comentaba que algunas de las cantoras más famosas son trans. Sí. Entonces es interesante ver cómo usualmente uno pensaría que no va quizás tanto de la mano la religión con las personas trans, ver cómo ellos han encontrado en estos espacios culturales de la música un lugar de unión y de aceptación. Es decir, todos somos iguales este momento que estamos celebrando. O sea, esta celebración nos une a todos como una comunidad y no importa tu preferencia, no importa lo que tú pienses, lo que tú creas, estamos aquí para celebrar. Asimismo, una de las entrevistadas también en una parte nos decía, cuando Dios creó al mundo no creó ni raza, simplemente creó al hombre y a la mujer. Y eso era lo que ella nos quería dar a conocer, que no importa su preferencia sexual o lo que sea, ellos estaban dispuestos a recibir con brazos abiertos a quien quiera participar y ser parte también de estas celebraciones. Y una cosa que se me viene ahora que estamos terminando ya toda esta fase futbolizada, ¿no? El pueblo afro es más que fútbol en Ecuador, ¿no es cierto? Porque es música, es tradición, es historia,
danza, es gastronomía, también. ¿no? Entonces es muy importante revisar esos puntos y sacarlos más allá de todo esa parte cerrada que se hace de la interpretación, ¿no? Entonces ahora, cuando veíamos nosotros el tema de las interpretaciones culturales en los diferentes reportajes y ustedes hacían los análisis de cómo los medios los abordaban, entonces ahora que ya llevaron a la práctica el tema de este reportaje, ¿lo volverían a hacer? ¿Lo seguirían haciendo y propondrían hacer esto en medios? Sí, totalmente. Creemos que a veces la gente se queda mucho con el estereotipo de la violencia que lamentablemente ocurre. Y es lamentable porque hasta opaca las propias celebraciones. Entonces la propia gente dice que la violencia ha hecho que disminuyan los turistas, que disminuya el número de gente que viaja para la celebración. Entonces creemos que parte de volver a impulsar todo esto es dar a conocer lo que estas celebraciones son, que encima son desde, o sea, si alguien tiene un medio, hágame caso, claro. Desde lo visual es muy bonito porque algunas van directo por el río, van directo por el mar, entonces visualmente es muy lindo, sonoramente la música es preciosa, entonces como que todo acompaña para poder hacer un gran trabajo de cobertura, pero a veces la gente prefiere no quedarse con lo profundo. Hay que conocer Quinindé. Reflexión final, anécdota Ángelo, anécdota Natalie. Ángelo. Yo que la anécdota. Sí. La que igual, volviendo a los prejuicios, fuimos a grabar así en un lugar que no se veía que pase mucha gente y yo sí estaba así como que viendo para todos los lados, así. Un rato vino un señor en unas motos a vender helado y yo dije, ay Jesús, hasta aquí llegué. Gracias, claro. Perfecto. Bueno, sí, también que Ángela también me decía, nos acompañó también una amiga, obviamente, por el tema de contacto con nuestra entrevistada, y él decía, no los entiendo cómo hablan. Claro. Porque, bueno, sí, es verdad, hablamos rápido, a veces no pronunciamos muy bien, y yo decía, no entiendo. Claro. Y era muy chistoso porque, en cambio, ellas me decían lo mismo, no le entiendo a él. Entonces, era como que un poco el choque de que no se entendían, el hecho de que tenían otro tipo de acento o hablaban muy... Y el último choque que me pasó full era la diferencia de cuánto cuesta quizás la vida allá a cuánto cuesta aquí en Cuenca. Nosotros cogimos una mototaxi y recorrió una distancia bastante larga y yo pagué $1. Yo, caballero, pagué $1 y ella bravísima que esa carrera valía 50 centavos. Normalmente se paga 50, pero como lo vieron que no era de aquí, entonces... Caro, ¿no? Entonces yo digo, estoy acostumbrado a pagar un taxi aquí bajito $2-3. Digo, yo $1 toma. Gracias. Bien, entonces, para ir ya a la presentación, ¿así algo más quieren agregar? ¿No? No, eso. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, yo cierro con algo, más que una reflexión, ¿no? Y es sobre el tema del pueblo afrodescendiente que revisaba y decía que el pueblo afrodescendiente ha enfrentado históricamente desafíos como la esclavitud, la discriminación y también el racismo, ¿no? Que todavía sigue, ¿no? Sin embargo, y esto es muy importante, su resiliencia y capacidad para adaptarse y transformar su entorno cultural siempre ha sido ejemplar, ¿no? Siempre ha sido ejemplar. La lucha por los derechos civiles, la igualdad, es una constante, ¿no? Y este esfuerzo ha sido sobre todo fomentado y ayudado a generar conciencia como la que ustedes quieren hacer con los reportajes y aprecio por esa diversidad cultural. ¿Quién presenta el reportaje? Bueno, realmente vamos a presentarles este reportaje para que conozcan un poco más sobre la cultura afro en esta ocasión en Quinindé, para que conozcan y entiendan que es más que solo ser negro, sino que ellos se sienten muy orgullosos realmente de serlo, de llevar su cultura. También tienen a personas que ya salen fuera no solo de la provincia, sino del país, llevando a conocer la cultura. Y entonces eso vamos a ver acá. Listo. Veamos entonces el reportaje elaborado por Ángelo y Natalie. La comunidad afro llegó a Ecuador en el siglo XVI, después de que un barco de esclavos proveniente de Panamá naufragara en las costas de Esmeraldas. Desde ahí, el pueblo afroecuatoriano ha sido un pueblo libre. Esta libertad se expresa de muchas maneras, siendo su cultura la más representativa. Yo vengo del mar, yo vengo del río, soy palmicultor, oigan mi sonido. Yo vengo del mar, yo vengo del río, yo vengo del río.
Para este reportaje viajamos 592 kilómetros desde la ciudad de Cuenca hasta el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, para conocer de primera mano su cultura. Nuestro recorrido empieza con Yolanda Castillo Romero, quien nos comentó algunos recuerdos de su infancia. Una cosa, nosotros por ejemplo en la casa hacíamos nuestro que se llama velorio, que el velorio casi con el bombo, el cununo viene siendo como la marimba. Y ahí los arrullos que cantábamos y todo. Por ejemplo, el arrullo cantábamos. A ver. El niño me está mirando, me halló. Y eso le tocan con el bombo, pues entonces uno ahí baila como que está bailando la marimba. Y ya, pues, y nosotros los entreteníamos. Y ya ahora grandes que ya nos metimos, por ejemplo, ¿cómo digo? A la organización de las mujeres afro ecuatorianas, que aquí hay una organización, entonces ahí le dan es con todo, ahí ya uno más va bailando. Hay uno que quiere, por ejemplo, si hay un grupo de esas mujeres, sacan sus 10 mujeres, las que quieren preparar el tapao arrecho, el tapao mixto, quieren preparar el encocado de pescado, quieren el ceviche, todas esas cosas. Cada mujer va cogiendo su plato que va a preparar. El tapao arrecho tiene como base para su preparación el coco, el plátano verde, la chillangua que no puede faltar, y diferentes tipos de carnes como pollo, cerdo y de res. Si a mí me toca preparar el tapao arrecho, lo preparo con mucho amor porque el amor es que le da el gusto a la preparación. Si usted no tiene amor, no le sale nada bien. Sí, ese es el ingrediente secreto, el amor. Y venga la chillangua, que la chillangua es como la hierbita. Y casi que cuando no hay hierbita se le pica su chillangua a ese tapado y ese tapado queda riquísimo, porque la palabra no es tapado, la palabra es tapao. Las festividades afros tienen un fuerte sincretismo con la religión católica. Celebraciones a la Virgen del Carmen o a los santos en general tienen un componente de música africana, danza y algunas de ellas se celebran sobre el agua. María Judith Barreiro Campas es una de las activistas más participativas del cantón Quinindé. Mi familia, vengo de una familia con identidad afro, donde ellos siempre manejaron sus costumbres, mis abuelas, mi bisabuela, mi mamá, de todo lo que es la cultura afro. Entonces yo nací dentro de esa cultura y de esas costumbres y por eso desde muy niña yo ya he venido practicando, participando en lo que es la cultura de los afrodescendientes. En la cultura afro se les inculca a los niños a participar activamente en las celebraciones. Los arrullos son versos populares que se acompañan con el ritmo del tambor, las maracas, el cununo y el guasá, instrumentos típicos de la cultura afro. Son una tradición que se remonta a la época colonial, cuando los esclavizados africanos aprovechaban la Navidad para expresar su fe y su esperanza de libertad. Con sus voces hacían frente al sufrimiento, la opresión y la discriminación que padecían. Usualmente, las mujeres son las encargadas de protagonizar estos cánticos. La muerte por ser la muerte y por ser tan vengativa, la muerte de uno en uno nos va quitando la vida. La muerte de uno en uno nos va quitando la vida. Vengativa, vengativa. Esa es una música de un alabado. Carmela me dio una flor que aquí no hay.
En el portal de Belén, allá sí hay, aquí no hay, allá sí hay. Ese es un garrullo de la Virgen para la Virgen del Carmen. Y justo ya vamos a llegar al mes de la Virgen del Carmen. Bueno, la marimba nace en África, vino de África con la llegada de los negros aquí a nuestro continente, América, entonces es de origen africana. Y para nosotros, digamos, es un instrumento de percusión, ¿no? Que sirve para entonar lo que es la danza, los cantos afros, ¿no? Entonces, desde muchos años atrás, tiene muchos años, la marimba fue un invento, digamos, algo porque nuestros ancestros, ellos eran muy creativos, se inventaban cosas hasta de cualquier palo, lo hacían sonar y ya tenían un instrumento. Entonces, así crearon la marimba. Imagínense, la marimba es sencilla, pero la marimba fue declarada Patrimonio de la Humanidad, porque es el mejor instrumento de percusión a nivel del mundo. Porque con unos canutos de caña guadúa y arriba unas tablitas de pambil se llaman, eso suena y le dan el sonido y unas cadenitas que le ponen, hay unas guasquitas y eso suena diferentes tonos. Entonces es, digamos, un invento bastante avanzado, ¿no? Para esta comunidad, lo más importante es preservar sus costumbres en las nuevas generaciones. Hay que, como quien dice, hacer una campaña de transmisión para que nosotros poder transmitir a las nuevas generaciones. Hay que trabajar mucho. Por ejemplo, ahorita tenemos que, se vino trabajando para que el sistema educativo introduzca en el pénsul de estudio, dentro del currículum educativo, la etnoeducación que le llaman, lo que es todo lo que es la historia del negro, en cuanto a sus cantos, sus comidas, su forma de vestir, sus danzas. Y ya últimamente, ya en estos sitios está saliendo ya en los textos, inclusive muchas cosas de los ancestros, y se está tratando en los estudiantes, porque es un medio de que se pueda, como quien dice, la cultura no se pierda y se la pueda seguir transmitiendo. Y cómo los niños en las escuelas permanecen. Entonces, desde allí, pues desde la escuela, poderles inculcar para que esto comience a no perderse y a continuar, a que se lo siga transmitiendo en otras generaciones. Que tu maco se quemó, que tu maco se quemó. Toda la gente gritaba. Y todos esos juegos tradicionales, ida y vuelta, donde está la calle, a la cuenta de 3 salen. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ay, denle extranjero para participar en estos premios esta tarde.